Una anécdota que conté en terapia y quiero que sea totalmente anónima. En el año 2019, hacía un mes que había cortado con mi pareja, no tenía trabajo y todo esto me tenía muy deprimido. Un día, siguiendo el consejo de un amigo, descargué Tinder. No tuve mucha suerte hasta que un día hice match con una chica muy linda, 3 años mayor que yo y por lo que contaba en su descripción, una vida mucho más resuelta que la mía. Bueno, le hablé pensando que no iba a llevar a nada, pero unos minutos después me contestó, estuvimos horas y horas hablando sobre fotografía, audio y video. Ella tenía una pequeña productora y sabía un montón sobre el tema y yo para sacarle charla me daba maña, me pasó su WhatsApp y hablamos toda la semana. Ese fin de semana me invitó a tomar unos mates, yo accedí y quedamos reunirnos en una plaza. Teníamos muchísimo miedo, nunca había tenido unas citas ciegas. Ella era una piba muy hermosa, mientras que yo no pasaba mis mejores épocas. Sin embargo, la cita salió muy bien. Ella era súper dulce y agradable, charlamos toda la tarde, la conversación fue muy fluida y también capté algunas indirectas que me hacían pensar que daba para algo más. La acompañé hasta el edificio donde vivía, ella sacó un chocolate bastante caro y me lo regaló. Acto seguido me besó en la mejilla y se despidió. Yo no podía creer el día que había tenido. Sentía que habíamos conectado de una manera especial. Sentía emociones muy raras, me volvía loco por volverla a ver. Ella era perfecta. Lo único que me hacía un poco de ruido era su tendencia a oscurecer situaciones cotidianas. Por ejemplo, veíamos un gatito caminando y ella comentaba, ¿te imaginas que lo aplasta un camión? Un poco loca. Bueno, 100% perfecta no puede ser, ¿no? A mí me hacía reír igual. Ella se reía nerviosamente y hacía como si nada hubiera pasado. En esa cita que tuvimos, lo había hecho varias veces en distintas situaciones. Sin embargo, pensé que era simplemente su tipo de humor. Unos días después nos volvimos a juntar en el mismo lugar con el mismo plan, pero después de un rato nos fuimos a su departamento. Era un departamento bellísimo, amplio y muy bien decorado, ubicado en el primer piso de su edificio. Por su profesión, ella tenía un montón de cámaras, luces, lentes y otras cosas. El lugar era increíble. Salvo un pequeño problema. Había un olor muy nauseabundo, similar al de una carnicería de barrio. Ella se sonrojó, me pidió disculpas y me dijo que era un problema del edificio, que ya lo iban a arreglar. Yo no le di más importancia y seguimos con lo nuestro. Me dio un tour por su departamento y me llevó a su estudio. En una habitación bastante grande había un armario lleno de disfraces, un maniquí con un pasamontañas blanco en su cara y un escritorio donde estaba su computadora. En el escritorio había un cajón y ella sacó fotos muy lindas de paisajes, flores y animales. A mí me encantaron. Eran dignas de una fotógrafa profesional. Se lo hice saber. Ella, viendo mi entusiasmo, encendió la computadora y entró a una carpeta donde había muchísimas carpetas. Cada carpeta tenía fotos con una misma temática. Eran talentosísima. Yo estaba maravillado. Después de un rato ella se fue de la habitación y yo me quedé mirando fotitos. Su PC tenía un montón de gigas solo en fotos. Las fotos estaban ordenadas por sus características. Por ejemplo, las fotos de paisaje estaban en una carpeta llamada Paisajes. Sin embargo, al fondo había un título ZZZ, abrí esta carpeta que me llamó la atención. Entré en ella y me encontré con fotos bastante turbias. Las fotos estaban compuestas por peluches y muñecas vestidas con lencería. Además, consoladores decoraban la escena y, encima de todo eso, sangre, pedazos de carne y vísceras. Las imágenes eran bastante terroríficas y asquerosas. Todo cubierto de un filtro rojo seguido de esa foto. Había otros animales muertos, perros, gatos, palomas, ganado en estado de composición. Se notaba que eran tomadas en la calle a plena luz del día o eran composiciones sino fotos más casuales. Incluso había una de un perro donde en una foto a otra se veía pasar del tiempo y cómo se iba descomponiendo. Fue ahí donde ella entró y vio que yo estaba viendo esas fotos y como si nada me invitó al living donde había preparado un trago. No reaccioné bien, o sea, me puse incómodo y no alcancé a terminar el trago. Con una excusa tonta, me pidió que me fuera, lo cual hice, y ella ni siquiera me saludó. Después de eso, estuvo varios días sin contestar mis mensajes hasta que un día, por WhatsApp, me preguntó qué fotos había visto. Le dije que vi la de los animales muertos, y la de los peluches y muñecas. Ella me explicó que estaba experimentando y que no era nada de lo que tenía que preocuparme. Me decía, ¿viste solo eso? Yo pensé. Todo parecía haber terminado ahí,
pero ese viernes, cerca de las 12 de la noche, me invitó a su casa. Sin pensarlo mucho, acepté. A eso de la 1 de la madrugada estábamos en su living tomando un trago y charlando. Hablamos de todo un poco y para las 3 de la mañana estábamos bastante picados. Ya sentados uno al lado del otro, empezamos a besarnos. Fuimos a su habitación, nos acostamos y empezamos a agitarnos la ropa. Pero cuando le estaba quitando la ropa interior, ella me detuvo y me dijo angustiada que no era el momento. Entendí perfectamente. En esa situación nos quedamos acostados en su cama charlando un poco más, pero me invadió un sueño profundo, poco usual para el insomnio que sufría, y me dejé dormir. Cerca de las 5 de la madrugada me desperté mareado con náuseas. El olor del que me había hablado era mucho más fuerte en ese momento. Me quise levantar y fue ahí cuando noté la cama llena de sangre, carne de animal y glitter. No sé qué hacía ahí. Después, al levantarme y caminar, sentí muchas náuseas y noté también que yo estaba pintado con un tinte rojo amarronado, que debía haber sido sangre animal. Y sumado a todo esto, tenía 2 cámaras y un reflector, que en ese momento estaba apagado, apuntándome desde diferentes ángulos. Me levanté y salí al living como pude. Ahí estaba ella, semidesnuda, pero con el pasamontañas blanco tapando su rostro. Al verla, me asusté y la empujé. Ella se cayó al suelo y me quedé mirándola, esperando una explicación. Ella solo atinó a negarme con la cabeza. Le pregunté qué carajos pasaba, pero antes de terminar la frase se me escapó una gran cantidad de vómito. Ella se paró y se alejó para no ser alcanzada por el vómito. Sin embargo, no decía nada y tampoco se quitaba el pasamontañas. Cuando terminé de vomitar, vi que en un sillón estaba mi pantalón, lo agarré y me escapé semidesnudo del departamento. Corrí por los pasillos del edificio y pude salir sin que me viera nadie. Salí corriendo hasta que en un momento se me cayeron las llaves del pantalón que tenía en mis manos y ahí me rescaté de que estaba corriendo semi en bolas. Me puse el pantalón y emprendí viaje hasta mi casa, rogando que no se despertara mi vieja. Pasé derecho al baño y me bañé como 1 hora, pero seguía sintiendo ese olor a carnicería horrible. Me acosté en mi pieza, pero no podía dormir. Todavía estaba acelerado y algo asustado por la situación. Me dejé el único par de zapatillas y la única remera decente que tenía sin lavar. Mientras más pensaba en la situación, menos sentido le encontraba. En ese insomnio, quise revisar sus redes sociales, pero ya me había bloqueado de todos lados. Con el pasar del tiempo me di cuenta de que estaba más roto que antes. No solo estaba más deprimido, sino que ahora también estaba traumado. Me da asco la carne y el olor de la carnicería me hace vomitar hasta el día de hoy. Me costó muchísimo entablar conversaciones con nuevas personas por miedo a que tuvieran mañas raras y desconfiaba de toda persona que me trataba bien sin ningún motivo. Una parte de mí quiere hablar con ella y que me aclare qué pasó para darle cierre, pero no me animo. Sigo pensando que el alcohol tenía alguna droga, ya que siento que tomé muy poco para el estado en el que estaba y además me dormí muy profundo y muy pronto en relación a los problemas de insomnio que tengo hasta el día de hoy. Sinceramente siento que me quedé muy corto con la descripción de lo sucedido, principalmente con la parte donde me despierto con los cubiertos por cosas asquerosas, pero no me salió describirlo de la mejor manera. Hasta el día de hoy estoy en terapia y esfuerzo, puedo decir que vencí la depresión, conseguí trabajo y trabajé muchísimo en mis formas de relacionarme, ya no siento miedo o desconfianza como antes, puedo estar con otras chicas sin miedo a que termine mal y siento que casi todo volvió a ser normal en mi vida. Y ese episodio pasó a ser solo una oscura anécdota. Muchas gracias por leerme. Saludos. No se olviden de seguirnos en Face e Instagram, suscríbanse y denle a like, que tengan buenas noches y gracias por estar.